Génesis 6, estamos estudiando y viendo el libro de Principios y nos hemos enfocado en las 7 Cs de la historia. Ya vimos la primera C, que es creación. Hemos visto corrupción y hoy en día nos movemos a catástrofe. Así que seguimos viendo, muy importante tomar en cuenta las 7 C de creación. Aquí solamente nos hemos enfocado y a través del tiempo vamos a seguir desarrollando estas 7 Cs. Pero aquí vemos la fe de un hombre y su familia. Comenzando el versículo 14 del capítulo 6, dice: hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y las calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y las acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Favor, tomar asiento. Me encontré esta historia y me gustaría compartirla con ustedes. Había un pastor joven y este pastor joven tenía mucho entusiasmo en tomar una iglesia. Y la iglesia que él tomó era una iglesia con mucha edad y mucha historia. Su esperanza era de revitalizar, o más bien dicho, resucitar el ministerio ahí. Puso su mejor pie para adelante y le dijo lo mejor posible. Hizo lo mejor, todo posible para resucitar esta iglesia. Pero no funcionó. No funcionó. Se le prendió el foco. Una idea. Y quiero decir que su idea funcionó. Lo que él hizo, puso un anuncio en el periódico, en el internet. Este sábado, antes del servicio, él anunció. Salió. El sábado salió esta noticia: la iglesia ha muerto. El servicio fúnebre de la iglesia, a tal hora, tendremos un funeral para ella. Por la primera vez en años, la iglesia estaba llena esa tarde. Se llenó tanto que había muchos parados afuera de la iglesia. Increíble. Muchos aún llegaron hasta 20, 30 minutos antes del servicio. Bien temprano. En la parte enfrente de la iglesia estaba un cofre cubierto con flores. Después de leer el elogio, les dijo a las personas que podían pasar a ver y despedirse del amado. No se podían esperar. La curiosidad era mucha. Todos se formaron en una fila para poder ir a ver qué o quién se encontraba en el cofre. Movieron las flores, abrieron el cofre y todos comenzaron a pasar, uno por uno, y se iban de ahí sintiéndose bien culpables. Adentro del cofre el pastor había puesto un espejo muy grande. Cuando miraban adentro, se miraban
y miraban que la iglesia estaba muerta. Nosotros somos la iglesia. Muchos vienen con la idea, ahí no hacen, aquí volteen el dedo. Porque nosotros que creemos somos la iglesia. Amén. Nosotros mismos tenemos que llegar al punto de entender la realidad y los efectos del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Adentro y afuera de la iglesia. La corrupción del pecado nos afecta mucho a nosotros y aún también a las personas alrededor de nosotros. A las personas que amamos más, a nuestra familia. El pecado nos separa de la relación que tenemos con Dios. El pecado se tiene que tratar con el pecado. Si recordamos los tiempos en que Noé estaba viviendo, ya vimos mucha corrupción. El pecado era grande en estos tiempos, antes del diluvio. La última vez que vimos los días de Noé, con excepción al aumento de la violencia, el crimen, porque era mucho, los tiempos, podemos decir, para ellos eran tiempos buenos. Miramos alrededor y la corrupción que hay alrededor. El tiempo es bueno para nosotros que creemos. Dice así la Escritura: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjate, antes de que entrara en el arca, eso es lo Mateo 24:38. Antes de que entrara, la vida seguía. El incrédulo ve, todo está bien, no hay nada mal. Pero vemos la vida, la vemos como que iba como normal, todo usual, todo bueno. Pero ahora, ponte a pensar en estos tiempos. Una de las hermanas estaba bromeando atrás. ¿Cómo se han de haber burlado de Noé? Y sí, cuando nos ponemos a pensar, cuando se juntaban en el mercado, en el swap, en las celebraciones de matrimonios, se han de haber estado riendo de Noé y su familia. ¿Qué están haciendo allá? ¡Qué locos! Están construyendo un barco tan grande y ni agua hay. ¿O hablaban de quién? De Metusalén, el abuelo de Noé, que aún todavía estaba viviendo. ¿Qué edad tiene? Está bien antiguo, está bien viejo, más viejo. Está más viejo que el caldo, ¿no? Está tan viejo que él recuerda cómo era la serpiente antes de que se arrastrara. Las bromas, ¿no? Hoy en día se broman, ¿las bromas de qué? Contra el cristiano, ¿no? Pero viene el día y va a haber el día que todas estas personas iban a morir. O hablaban de Enoc, ¿no? ¿Puedes creer que se desapareció? ¿Dónde está? Yo lo vi, fue un ovni, ¿no? Un ovni se lo llevó. Objeto volador no identificado, si no saben, ¿no? Bueno, se lo llevó y hasta es más, tenía piel verde. Yo lo vi, me lo encontré en las... no, ese fue Elvis en Las Vegas, ¿no? Pero increíble, la gente se burla. Noé sabía que cuando su abuelo Metusalén muriera, que ya no había nada que detuviera la ira de Dios o que venía el día de juicio. Noé tenía, fíjate, más de 100 años declarando lo que Dios le había dicho. 100 años en su ministerio y no hay fruto. Nadie lo cree. Todos se burlan de él. Decía que venía el juicio de Dios. Nosotros hablamos del rapto de la iglesia y viene el juicio de Dios. Muchos que se burlan. Pero fíjate, solo él y su familia creyeron y pusieron su confianza en Dios.
los únicos. Metusalén murió y a ese punto las cosas comenzaron a cambiar. Un día Noé y su familia entraron en el arca. Vino la lluvia cuando nunca había llovido. Agua del cielo. Ellos decían, no puede seguir, va a parar. Va a parar. Pero llovió por 40 días y 40 noches. Y toda la tierra se cubrió con agua. Todo con la excepción de Noé y su familia. Las 8 personas, de que todos se reían de ellos, se burlaban de ellos. Ellos ahora eran los únicos que vivían. Pregunto, ¿qué clase de persona era Noé? Te voy a decir, él es el tipo de persona que nosotros mismos debemos de ser hoy en día. Como Noé. Noé fue un hombre justo. Fue justificado. Creyó a Dios. Nosotros somos justificados porque creemos. Noé fue un hombre irreprochable. Se podían burlar de él. ¿Por qué? Por su fe en Dios. Gloria a Dios. Noé caminó con Dios. La palabra dice, con Dios caminó Noé. La vida que vivimos debemos de caminar con Dios. Amén. Vamos a ver nuestro estudio así, 2 puntos en esta mañana. El hombre fiel que trabajó para Dios, Génesis 6, 4 al 22, es la preparación para el juicio que venía. Y luego el hombre seguro que esperó a Dios. Génesis 7, 1 al 24, el día de juicio llegó. Comenzando con el primer punto, el hombre fiel que trabajó para Dios. Aquí vemos la preparación para el juicio que venía. El plan de Dios incluía 3 responsabilidades para Noé. Noé construyó el arca, el versículo 14 al 17. Fíjate lo que dice el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafeterás con brea por dentro y por fuera. Arca quiere decir simplemente una caja. Y si tienes la oportunidad, como dije, ir a Kentucky a ver el arca, es lo que es una caja muy grande. Cuando vemos las dimensiones, verdaderamente es lo que es. Increíble, fíjate, construir esta gran caja sin tener el Home Depot en la esquina. Increíble. Simplemente increíble. Brea es la goma que la mantuviera junta. Muchos decían que simplemente era un cofre. Pero este cofre era lo que iba a salvar al mundo, la humanidad. El versículo 15 dice así: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahora, un codo es la medida de la mano al codo, viene siendo como 22 pulgadas. Y es como medían los codos en ese tiempo, era la forma de medir las cosas. Y en tomar estas medidas, fíjate, nosotros, para entender, la arca viene siendo 450 pies de larga, 75 pies de anchura y 45 pies de altura. Increíble. Si vemos el edificio, el otro lado de la iglesia, ese edificio tiene 30 pies de altura. La arca tenía 45 pies de altura, para entender. Viene siendo, la calculación, dicen que viene siendo como 500 carros de un tren en totalidad, para entender. Entonces es muy grande, demasiada grande. El versículo 16 dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Solo había una puerta al arca, y Dios tenía el control de esa puerta. Había una ventana en que Noé pudiera usar para ver para afuera.
Y dice, y le harás piso bajo, segundo y tercero, con 3 pisos. Y esto era suficiente espacio para Noé y su familia. Ahora, lo que nunca podemos perder vista del arca es un ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Viene siendo un ejemplo, un cuadro de Jesús. Primero, el arca no fue la idea de Noé. No se le prendió el foco un día, voy a ponerme a construir un arca, un barco. Fue la idea de Dios. No fue Noé el que decía que el juicio de Dios venía. No se le prendió el foco, esto va a pasar. Es más, ni siquiera se le ocurrió a él escaparse. Este era el plan de Dios. Salvación es el plan de Dios. Salvación es el plan de Dios, no del hombre. El hombre es el que quiere hacer las cosas a su propio camino, a su manera. Este era el plan de Dios, salvar al mundo en esta manera. El arca era el refugio del juicio de Dios. Muchos han dicho que la iglesia es como un arca, y verdaderamente que sí. Ponte a pensar, todos los animales en el arca ha de haber apestado. Y hay veces que la iglesia apesta. Hay veces que no hacemos las cosas bien. Pero piensa en la otra opción. ¿Cuál otra opción? ¿Ser perdido? ¿Perderme en mis pecados? El arca, fíjate, solo tenía una entrada, una puerta. Y sabemos que Jesús es la puerta. Él es el único camino. Solo hay una puerta de salvación. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La única manera de ser salvo era entrar por la puerta del arca. Para nosotros, Cristo Jesús. El versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo el mundo completo se iba a inundar. No solamente en una área como muchos piensan, porque dicen, no, nada más fue en una cierta. No, todo el mundo completo sería destruido. Se iba a inundar. Ve, confiando en el pacto de Dios, fíjate lo que dice el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un pacto. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Un pacto nuevo he hecho con ustedes, ¿no? En mi sangre. Con la sangre de Cristo. Es un pacto, fíjate. Y aquí es la primera vez que esta palabra es usada. Habla de obligaciones y beneficios. Un pacto que es hecho con Dios. Un pacto de su sangre. Obligación que debemos responder a Él. Debemos de ser obedientes a Él. Debemos de caminar con Él. Es una obligación de parte de este pacto que Él ha hecho. Los beneficios es que tenemos vida en abundancia. Esta familia tenía confianza porque Dios hizo un pacto con ellos. Este pacto, fíjate, les traía paz y la confianza que necesitaban en cumplir la obra de Dios, lo que Él les había dado a hacer, de cumplir la arca. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Y vemos este ejemplo aún aquí con estos 8. Él cumplió con este pacto que había hecho. Y va a cumplir con el pacto nuevo que se ha hecho con todo aquel que cree, que responde. Vemos la recolección de los animales, el versículo 19 al 22. Ahora,
Dios no nomás iba a salvar a los humanos, la humanidad, pero también a los animales, los que los quería salvar de la destrucción que venía. Pero ¿cómo iba Noé a colectar tantos animales? Te voy a decir, no tendría que. ¿Por qué? Porque Dios los iba a traer a Noé. Dios les ha dado instinto a los animales y van a responder. El versículo 19 dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y esto incluía todo. Y todos han preguntado: ay, pero el gusano. Sí, gusanos, alacranes, chihuahuas, todos, todo tipo estuvieron en el arca. Una vez más, esto es, ¿cómo comenzamos a comprender esto? El versículo 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entran contigo para que tengan vida. De su especie es muy importante. Si tomamos simplemente al perro de su especie, sale el lobo, del lobo se va mezclando. Hay perros de pelo corto, pelo largo, más corto, más bajo, depende cómo los mezclas. Y personas han manipulado, pero son todos de su especie. Hay tanta variedad, pero sigue siendo de la misma especie para entender. Entonces nada más necesitaban 2 para crear todo lo que se ha creado. Pero todos son de acuerdo a su especie. Noé tenía su trabajo con tantos animales, pero es Dios el que les da, como les dije, el instinto a los animales. Y hacerlos ir en pares con Noé no era difícil para Dios, porque Él es creador. Ya establecimos eso, es creador. Él ha creado, nos ha creado. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de su sustento para ti y para ellos. Todo alimento, todos tus favoritos, llévatelos contigo. Así que los chiles rellenos, frijolitos y queso, ahí van, ¿no? Ahí van. No se te olviden las tortillas, ¿no? Y queso fresco. No, de pilón, ponte a pensar, unos nopalitos también, ¿no? No, pero se necesita la tortilla de harina. No, ya me dio hambre, no. Recuerda de traerle también de comer a los animales, ¿eh? Es lo que les está diciendo. ¿Te imaginas? ¿A quién le toca darle de comer al perro hoy día? ¿No? Digo, a todos los animales. A Sem, a Cam, Jafet. Un sistema que hicieron para alimentar todos estos animales. Pero fíjate, Dios tiene todo en control. No les iba a faltar nada porque este era el plan de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestro plan y simplemente nos queremos despegar, ir a la playa. Ay, ¿trajiste los platos? No. Ve, pide tenedores al restaurante a ver de plástico, ¿no? Se nos olvida. Pero si es el plan de Dios, nada. Todo se cumple. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo que se ve en este versículo es la obediencia de Noé. Noé obedecía, ¿por qué? Porque él creía. Era el fruto. Hay obediencia. Segundo punto, el hombre seguro que espera a Dios. Versículo 7 al 24. Fíjate aquí el capítulo 7. Mira cómo comienza y lo que dice aquí. Este es el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas,
macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Wow. Catástrofe. Creación, corrupción, catástrofe. Aquí vemos esperando por una semana. El primer punto, subpunto de esta porción. Vemos que el versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! ¿Cómo nos gustaría oír estas palabras? Entra tú y toda tu casa. Dios estaba en el arca, hablándole, diciéndole que entrara, que viniera a tener compañerismo con él. Una invitación: entra tú y tu familia. Mateo 11:28, Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Qué gran regalo. Jesús llama y dice, ven a mí. Entra aquí al arca de salvación. Hay salvación, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que responder, no resistirlo. Hay que oír su voz. Toda la humanidad que no oyó su voz. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10:27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Puedes perder tu salvación? No. Hay muchos cristianos, no tienes paz y confianza que estás en la mano de Dios. Nadie te puede quitar de ahí. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿En obediencia o en pecado? Te está entrando pecado. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en obediencia. Pero dice aquí, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sabemos nosotros que la única manera de ser justificados no es por nada que nosotros podamos hacer. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero desde el principio vemos que Dios separa al justo del injusto. Hay una gran separación. Por eso no nos debemos de mezclar. Por eso no nos debemos de casar en un yugo desigual. Por eso no debemos de ser parte del mundo. Tiene que haber una separación. El justo del injusto. Versículo 2 y 3. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Fíjate, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. De todo animal limpio. Estos iban a ser usados para hacer sacrificios después de que Noé saliera del arca. Eran los animales que el hombre usaba. Vemos que Dios separó lo limpio de lo que no es limpio. Una separación. Aún sigue. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días. Fíjate, una semana. En una semana va a llover. ¿Qué es lluvia? ¿Qué es agua del cielo? No entiendo. Va a llover. Y va a llover 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. ¿Por qué? Porque Él es creador. Pero aquí vemos, muy importante tomar en cuenta el número 7. 7 días, una semana. El número 7 habla de lo completo, de plenitud, integridad. Es el número de perfección. Dios en su misericordia, fíjate, le dio a la humanidad aún 7 días más, otros 7 días. ¿Para qué? Para arrepentirse de sus pecados. Entonces han pasado 120 años y ahora solo quedan 7 días. Y se iba a cumplir lo que Dios había dicho. El reloj iba marcando el tiempo y llegaba al fin de ese tiempo. ¿Se imaginan a Noé? Lo que él ha de haber estado pensando. Nunca había llovido. Ya había cumplido de construir este gran barco. Los animales ahora ya están adentro. La comida. Y muchos aún siguen riéndose de él. Versículo 5. 40 días, ponte a pensar. Y quiero que entiendan, 40 es el número de juicio.
40 años en el desierto. Juicio. El versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y aquí vemos la fe en acción. Fe en acción. Verdadera fe produce obediencia. No que personas quieren: pastor, quiero que vaya a dar el servicio de mi hijo, de mi hermano, de mi tío, es fulanito de tal. Y quiero que diga que fue creyente. Pero ¿hubo obediencia en su vida? ¿Cómo vivió? ¿Asistía a la iglesia? ¿Fue fiel? ¿Sirvió al Señor? Fe en acción. Verdadera fe produce obediencia. Salvación demanda obediencia. Noé entró al arca. No llegó a medio camino. No, aquí me quedo. No, solamente aquí hago. No, aquí, no, me espero. Mañana. No, su compromiso era incompleto. Es lo que desea Dios de nosotros, que nuestro compromiso sea completo. No quedarme a medias. El cristiano siempre quiere empujar a ver qué tan cerca de la grey puedo estar. ¿Un pie adentro, uno afuera? No. ¿Cómo ibas a estar adentro del arca y afuera del arca? Es imposible. Dios es el que nos salva. Él nos invita a ser salvos. Y una vez más, el Señor nos dice en Mateo 11:21: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. No, pero me espero para mañana. No, pero la palabra que Dios nos dice, fíjate: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, gratitud, es un regalo de Dios. Pero ¿lo vas a recibir o no lo vas a recibir? Dios instruyó a Noé que construyera el arca. Dios invitó a Noé a entrar en el arca, y aquí vemos que Noé obedecía a Dios. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios nos dice a nosotros: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero tenemos que venir a Él. Debemos de ser como Noé y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en la palabra para salvación. Cuando hacemos esto y obedecemos su voz, entramos por la puerta, que es Cristo Jesús. Seremos salvos por toda la eternidad. Pero el que rechaza el don de Dios, el que rechaza salvación, no entra por la puerta. Será condenado por toda la eternidad. Me pongo a pensar, toda esa lluvia y el arca flotando, y aún la gente todavía no cubría los montes, gritando. Ya no se han de haber estado burlando de Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Hay que tomar en cuenta el ejemplo de Noé. Nunca podemos usar la excusa nosotros: no, pero es que ya estoy muy viejo para servir. No, Dios no ha terminado con ti. Te tiene aquí con un propósito. Te quiere usar. Versículos 7 al 10: por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales los limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¡Qué gran testimonio! Los animales, fíjate,
respondieron a Dios, sí fueron, pero las personas se quedaron. Dios habló por medio de Noé, y ahora aquí ya ven una seña, y aún así no creyeron. Increíble ver que todos estos animales están llegando y la gente aún así todavía no creía, no se arrepentía. Un gran milagro en sí. Y personas han visto milagros en esta vida y aún así no quieren creer. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dios les dio advertencia desde que nació Metusalén. Su nombre quiere decir cuando muera viene el juicio. Cuando Metusalén muera viene el juicio. Y Dios les dio 969 años la vida de Metusalén. Y luego les dijo 120 años antes del diluvio por medio de Noé lo que iba a pasar. Y al fin en 7 días. De todo esto, nosotros podemos saber y entender que el día de juicio viene, está por venir. Y Dios no va a tolerar el pecado. El día de pagar las cuentas. Fíjate el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjate, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Había agua que estaba bajo la tierra, tanto como las aguas termales. Existe mucha agua debajo de la tierra. Aún existen hoy en día. Y tenemos que recordarnos que el mundo estaba completamente lleno de agua, pero Dios, fíjate, causó que las aguas se separaran en la creación, si recuerdan. Retroceder, podemos decir. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta es la primera vez que llueve en el mundo. La primera vez. Versículo 12 al 16. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos, todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta atrás de él. Él estaba en el arca con Noé y su familia. Podemos ver esto como otra seña de Dios. Te voy a decir, hoy en día la puerta está abierta. Pero viene el día que se va a cerrar esa puerta. Apocalipsis 4:1 nos dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La puerta está abierta. Pero es un ejemplo del rapto de la iglesia. No sabemos cuánto tiempo queda. Nadie sabe. Pero tenemos que tomar en cuenta las señales de hoy en día. Guerras, rumores de guerras, terremotos, famina, una lista. Pero no hay que tener temor. Pero esto sí te digo, no pierdas la oportunidad. La puerta está abierta. Versículo 17 al 23. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca,
y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos, como 22 pulgadas, por 15 viene siendo como 27 pies. Como 27 pies de agua, más alto que las montañas más altas en ese tiempo. Mucha agua. Mucha agua. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Recuerda que muerte es separación de Dios. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Wow. Pero pastor, ya vimos millones, billones de años. No es lo que creemos como cristianos. El mundo cambió en ese tiempo. ¿Por qué? Por el diluvio, por la gran cantidad de agua. ¿Se puede explicar? Romanos 6:23 nos dice esto a nosotros, a la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, la paga del pecado es muerte. La condición del mundo, cómo estaban y cómo vivían. Una vida sin Dios. Dios trató con ellos. Vino el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Vida es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te quieres escapar del día de juicio? ¿De la ira de Dios que está por venir? Porque viene. Es el mismo Dios. Pero hoy en día personas han pintado un cuadro de un Dios que solamente es el Dios de amor. Sí, pero te amó tanto que dio su vida en la cruz para que pudiéramos ser salvos. El versículo 24 dice: prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El juicio fue universal. El agua cubrió toda la tierra. La familia fue paciente y esperaba que Dios se moviera, porque ahora estaban salvos. Nosotros que estamos salvos tenemos que ser fiel y esperar, ser pacientes. Ellos obedecieron y caminaron por fe. Ellos vivían para el futuro y no el presente. Todo lo que estaban haciendo era para el futuro. Construyendo el arca. Para nosotros es tesoros en el cielo. No vivían para el momento. A pesar de que todos se burlaban de ellos. A pesar de que el mundo estaba en las condiciones en que estaba. Para nosotros, esto te puedo decir en esta mañana: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor para ellos estaba por venir.
Lo que aprendemos aquí, primero, es que el hombre es pecaminoso. Si se queda en su propia condición, esa condición lo va a llevar a la muerte y estar separado de Dios por toda la eternidad. Si sigues igual. 2, Dios verdaderamente odia al pecado, lo juzga. No nos podemos rendir a Dios y ser perdonados, pero Él va a tratar con el pecado. Nosotros mismos debemos de amar al pecador, porque es lo que Dios hace, ama al pecador. Y muchos piensan, pero es que yo tengo que cambiar. No, Cristo murió por ti en tus condiciones que te encuentras aún en este día. Siempre se me viene la imagen de ir a pescar. Traes el pescado para adentro y lo limpias después. Muchos quieren limpiar el pescado y aún todavía ni lo tienen. No puede ser. Dios dice, venid a mí. No te preocupes de tu condición presente, porque Él te va a limpiar. Él te va a transformar. Pero lo que Él quiere es que haya arrepentimiento de nuestro pecado. Estoy mal, Señor. Perdóneme. Entiendo que usted es la puerta, la única manera de ser salvo. Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero entrar. Pero se requiere fe. Creer en Él. Creer que Él dio su vida en la cruz por tus pecados. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive.